como cuestión previa, que para mí es un honor la primera presentación que se hace de este libro, porque de hecho el libro ya salió ya hace un mes y medio, 2 meses, pero con la pandemia del COVID no se han podido hacer presentaciones. Esta es la primera que hago y para mí es un honor hacerla en esta casa, por lo que representa, porque es una burbuja de libertad en Barcelona y porque la verdad es que da mucho gusto estar aquí en esta casa y rodeado de las personas de esta casa. Ya os anticipo que me he enterado hace unas horas que el que le sepa poco esta presentación y quiera repetir, y bueno, pues el rollo que os pegaré igual no querréis repetir, pero si algún compañero vuestro, algún amigo quiere asistir a otra presentación, el día 18, lunes de enero, en la Casa del Libro, en Rambla, Cataluña. Vamos a ver. El libro básicamente es un libro inédito, no hay nada escrito sobre los perros. Se sabía por los cronistas sí que habían perros que acompañaban a los conquistadores en América. En alguna película puedes ver cuando hay una mesnada o unos conquistadores que están adentrándose en la jungla, pues que llevan algún perro, pero no era algo más. No era un simple uno o dos perros acompañantes, era una unidad militar que complementaba la efectividad de las tropas, como yo os diré más adelante. Con lo cual es un libro inédito. El libro, si bien es cierto que se llama, el título original era Los perros de guerra de España, pero el editor, que es Luis Valiente, editorial Actas de Madrid, me dijo, vamos a ponerle Soldados de Cuatro Patas. Pues bueno, le pusimos los dos títulos, ¿no? Soldados de Cuatro Patas y Los perros de guerra en España. Pero se refiere también, hay un estudio sobre toda la humanidad, de los perros en todos los ejércitos. Lo que pasa es que España ha sido la nación que mejor ha sabido utilizar tácticamente y estratégicamente el potencial de estos animales, ya desde la Edad Media en la Reconquista, como luego sobre todo la eclosión en la conquista de América. O sea, esto España sí que nos podemos poner la medalla de que es el país que mejor ha sabido utilizar estos animales y sacar el máximo partido de ellos. Quizás, entre otras cosas, como luego veréis, porque las razas más agresivas estaban precisamente aquí en España. Y en otros países como Francia, Alemania, Inglaterra, pues no carecían de estas razas, con lo cual tampoco no podían utilizar perros de guerra con las razas de perros locales que tenían. Como la veréis, la portada es de Augusto Ferrer Dalmau, un gran amigo mío. Aquí hay varios cuadros de él. Y bueno, se brindó a... Esto es la entrada de Hernán Cortés en Tenochtitlán. Es un cuadro muy grande. Este es Hernán Cortés y aquí aparece además... Augusto le dije antes de que pintase el cuadro, no la pifies con el perro que vas a pintar ahí, porque son una raza de alano español o dogo español. Dice, no te preocupes, Juan Carlos, que estoy muy bien asesorado, y así es, y ha sabido pintar perfectamente lo que era un alano o dogo español, que hay confusión en la terminología. Hoy en día se puede decir que quieren decir lo mismo, pero de hecho son dos razas diferentes. El dogo es más corpulento, el alano no lo es tanto. Este libro, yo el manuscrito se lo entregué a Luis Valiente en la Feria del Libro de Madrid, cuando estábamos vendiendo el de hispanos y españoles en la Guerra de Secesión Americana. Le di el manuscrito del libro a Luis Valiente, lo cogió y al cabo de un par de meses le llamé y le dije, ¿qué vas a hacer con el manuscrito? Dice, sí, te lo voy a publicar. Y le pregunté, ¿qué te ha parecido? Dice, no tengo ni idea, no lo he leído. Hombre, esto, a ver, que os puede hacer risa, es el mayor piropo que le pueden decir a un escritor. Esto le pasa a Pilar Rahola, por ejemplo. Más que Pilar Rahola escribe mierdas y yo escribo libros. Es la gran diferencia. Pero hay gente que ya tiene, aquí me pongo un poco las medallas, que tiene su nombre, y si el editor confía en ti, ya te publica automáticamente todo lo que pones en sus manos. Vamos ya a materia del libro. El libro, bueno, yo tengo un defecto, os lo tengo que decir, que me lo han criticado, que en las presentaciones mucha gente dice, Juan Carlos, dices demasiadas cosas, explicas demasiado del libro y luego mucha gente no te la va a comprar, pero yo soy así, ¿no? Y no puedo evitarlo. Lo que pasa es que procuraré resumir. El libro empieza con un plato fuerte, y el plato fuerte es que más o menos demuestro, porque esto es muy difícil demostrarlo al 100%, el exterminio de los neandertales. Hay varias teorías. Fueron exterminados por los sapiens, los canibalizaron, literalmente se los comieron,
y lo que no se sabe es exactamente cómo acabaron con ellos. Hay teorías que dicen que bueno, los Homo sapiens tenían métodos de caza superior, que los mataron por superioridad numérica. Bueno, yo establezco cómo los mataron y ya sabiendo de qué va el libro, ya podéis vosotros sacar la conclusión sobre el tema este. Y además, bueno, hay unas ciertas evidencias que han aparecido huesos de neandertales en yacimientos con huesos mordidos con laceraciones de animales salvajes, y estaban en recintos de Homo sapiens, en cavernas, no, pero mejor dicho, en poblados ocupados por Homo sapiens. Entonces, claro, evidentemente yo llego a la conclusión de que fueron atacados por sapiens utilizando lobos domesticados. Que el lobo es el primer animal que domestica al hombre. Cuando el Homo sapiens va desarrollándose, entonces cuando empieza la civilización en Mesopotamia, los lobos ya los tienen muy domesticados, y entonces los mesopotámicos, sirios, asirios, empiezan a darles funciones concretas y empiezan a establecer cruces de razas y crean perros domésticos, perros de pastoreo y perros de caza, y cada uno con su morfología diferente. Hacían cruces selectivos, entonces se dieron cuenta que los perros de caza servían para cazar piezas, pero también servían para cazar hombres, para cazar enemigos. Y a partir de ese momento es cuando nace lo que es propiamente dicho el perro de guerra. En ese territorio, en Mesopotamia y en la parte ya de Grecia y Asia Menor, nace una raza que es el moloso. Hoy en día se habla de los molosoides. Los molosoides son perros de presa, son perros de pelo corto, muy corpulentos, cabeza muy voluminosa, gran dentadura, perros muy fuertes, pesados. Y estos perros molosos fueron utilizados en la guerra de la antigüedad muy ampliamente en todas las batallas. Lo que es curioso es que hay crónicas de la época asirias, mesopotámicas, que hablan de ellos, pero hay muchas crónicas que también los silencian. Y hay una cuestión que pasaba en las guerras antiguas, que los cronistas reales lo que no podían hacer es otorgar una victoria a unos animales, porque la gloria en el combate era un atributo humano. No podían decir que un perro era un héroe, ¿no? Y entonces se ha silenciado, pero de hecho hay 20.000, bueno, 20.000 la cifra exagerada, pero hay muchísimas crónicas y textos antiquísimos del 2000, del 3000 a.C., de egipcios, de mesopotámicos, que hablan de la utilización de perros de guerra, de molosos. Por ejemplo, ya en la época helenística, todo el mundo se acuerda de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, pero nadie se acuerda de Peritas, que Peritas era el moloso que tenía Alejandro Magno. De hecho, en la batalla de Hidaspes contra el rey Poros de la India, es cuando Alejandro Magno llega a la parte más oriental de su imperio. En esa batalla, más los que habéis visto la película, Alejandro, lo veréis, ahí muere el caballo, muere Bucéfalo, pero también muere Peritas. Y una prueba del cariño que tenía Alejandro por los dos animales es que puso ciudades a nombres suyos, una Bucefalia y luego otra ciudad que se llama Peritas, que había un monumento a Peritas en la batalla. A ver, de Peritas no me quiero enrollar mucho, pero fue un regalo que le hizo su tío, Alejandro, se llamaba Alejandro precisamente el Moloso, que era un tío de Alejandro Magno, y su tío le dijo que era un animal que no se molestasen, que esto está escrito por, si no recuerdo mal, por Estrabón, y Estrabón no miente. Le dijo Alejandro a su sobrino Alejandro: no te molestes en ponerle un león delante, porque es poca cosa para este perro. No, perdón, un toro delante, porque es poca cosa para él. Este perro es de ponerle un león o un elefante. Y entonces Alejandro hizo traer un elefante, y el perro se enfrentó al elefante, empezó a rodearle, el elefante empezó a girar, empezó a marearle, y al final el elefante, dando vueltas sobre sí mismo, cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, el perro fue al cuello y mató al elefante. Lo digo porque, a ver, estos no son fantasías, estos son hechos que han pasado, están recogidos por historiadores. Entonces imagina este tipo de animales, el daño que podían hacer en un combate contra enemigos. A ver, el perro es el soldado perfecto. Primero por su temeridad. El perro ataca y es valiente por naturaleza. El soldado
Si lo ve claro, ataca. Si lo ve complicado, se queda en la trinchera. El perro le das la orden y ataca. Y le importa que delante hayan 300 o 400 enemigos, que él se va al ataque. Es totalmente temerario. Y lo más importante en la guerra antigua y moderna es que un soldado sea temerario y suicida, como es un perro. El perro no tiene conciencia de la muerte. La persona sí. La persona en la guerra no quiere morir. Nadie quiere morir, el perro es igual. El perro ataca y si muere, muere. ¿Qué os diré de la fidelidad de los perros? El perro es totalmente fiel al amo y muere por el amo. En combate tú puedes tener un compañero de armas, un camarada, y puedes dar la vida por él. Ha habido infinidad de casos, pero hay muchos casos que, lo siento compañero, tú ahí te quedas, pero yo me piro. La dureza de un perro es superior a la de una persona. Dureza ante el clima. El ser humano, claro, pues si hay mucho frío, mucho calor, pues no puede soportarlo. Si hace frío tiene que abrigarse. El perro, pues con su piel natural, aguanta mucho más tiempo sin comer y mucho más tiempo sin beber que una persona. De hecho, hoy en día en zonas árticas se utilizan perros que duermen a la intemperie tranquilamente, ¿no? El tema de la comida. En el ejército, dar de comer a una tropa pues es complicado, porque la gente se queja con el menú, que si esto no sé qué, que si esta comida no es buena. Claro, imaginaros un ejército, la época napoleónica o la época romana, el impedimento que tenía, los perros es tremendamente sencillo darles de comer. Además comen con poca cosa, ya pueden soportar perfectamente el día. Tema sanitario. El ser humano, cuando hay una herida en combate, se le infecta la herida. Epidemias, ha habido auténticos ejércitos diezmados por la peste, tan de moda ahora, campañas que se han tenido que anular porque los soldados morían como chinches por una enfermedad, fuera la fiebre amarilla, la gripe, lo que fuera. El perro es inmune a las enfermedades humanas, y luego a nivel de sanidad, si un hombre tiene una herida profunda, bueno, hoy en día hay métodos de curación, pero en aquella época una laceración profunda, hacían unos puntos, se infectaba y al final había que amputar brazos, piernas, o simplemente el soldado moría. Los perros, como tienen una doble capa, yo lo he hecho con perros míos, les coses y se curan solos. La moral de batalla, el perro, el soldado es consciente que una batalla, por ejemplo, se está perdiendo, y cuando las tropas se desmoralizan, en muchísimos casos que se han ido corriendo, se han batido en retirada. El perro no tiene moral de derrota, el perro es simplemente combate. Le es igual que la batalla vaya bien o que la batalla vaya mal. La muerte de un camarada. Cuando muere un camarada en combate, yo tenía un camarada, pues claro, el compañero suyo, ha habido por ejemplo casos de capitanes, comandantes, coroneles muy queridos por la tropa que han fallecido, han sido muertos en combate, y claro, y la gente ha quedado muy afectada. El perro muere un compañero suyo como si muere su hijo, le importa un pimiento, no tiene conciencia de que su hijo es su hijo, o su esposa, por decirlo así, ¿no? La hembra con la que ha engendrado cachorros, si muere la hembra, le importa un rábano al perro, el perro va a lo suyo. La suplencia de bajas. Sustituir un muerto en combate es complicado, porque claro, tienes que buscar otro soldado. Por el tema de la gestación, por ejemplo, una hembra humana son 9 meses de embarazo, y para que ese niño se convierta en un soldado son 15-16 años. La gestación de las perras es de 2 meses y el cachorrito en un año y medio tiene capacidad ya de combate. O sea que las bajas de los perros eran suplidas con mucha rapidez, cosa que las bajas humanas, esto decía Napoleón, decía una frase, que tuvo una batalla que perdió muchos soldados, dijo, bueno, esto, una noche de juerga en París, esto lo soluciona, ¿no? Porque la gente se podrá fornicar, pero sí, pero tendrás que esperar 18 años para tener una nueva promoción de soldados. Tema reclutamiento, ya lo sabéis, el tema de la guerra de Cuba, la gente que no quería ir al combate, no sé qué, que se sublevaban las quintas, que había que convencer a la gente, firme usted aquí, a veces coactivamente el perro. Y te lo coges, vámonos, y te lo llevas al combate. No hay ningún problema de reclutamiento ni de paga. ¿Cuántos ejércitos han sublevado? Los soldados que estaban mal pagados, el saco de Roma, los saqueos, como las tropas no cobraban, vamos a saquear. El perro no reclama honorarios, pelea gratis. Y luego, por último, otra ventaja de los perros, que luego se utilizan profusamente ya desde los molosos antiguos hasta incluso en la actualidad, y por supuesto en la conquista de América, son las guardias. Tú tienes un soldado de guardia, de noche un
un escucha y de día un vigía. ¿Cuántos escuchas han dormido a la guardia? No, el perro se duerme, no pasa nada que se duerma, pero es que se entera enseguida. Si se acerca al acampamento, porque tiene un sueño ligerísimo. Y además el perro es que sin ver ya ladra automáticamente cuando presiente peligro. El vigía le escucha, tiene que ver a alguien para dar el alerta. Entonces, vamos, seguimos en la historia. Vamos a ver de tiempo, sí, todavía. Sí, estoy empezando, Estoy empezando. No, ya os he dicho que yo soy así, yo tengo que explicarlo todo. No, pero no aburro al auditorio, también os lo digo, A ver, por ejemplo, perros como los celtas aquí en España utilizaban mucho los perros de guerra porque eran tribus, eran poco numerosas, se enfrentaban a enemigos superiores y claro, y tenían que utilizar todos los medios de guerra a su alcance. Entonces utilizaban a las mujeres y a los perros. A las mujeres y a los perros. Normalmente las mujeres, como tenían menos capacidad de fuerza que un guerrero, combatían con un perro. Y el perro la complementaba, atado. Y una cosa importante, el tema de la liberación de la mujer. Las sociedades antiguas han considerado que una mujer es ciudadana con igualdad de derechos con respecto a un hombre si esa mujer tiene capacidad de combate para defender la comunidad. Es un soldado. Si es un soldado, es un ciudadano, tiene derechos. Las sociedades antiguas, en la cual la mujer era una ama de casa, no tenía derechos con respecto al hombre. Quizá la única excepción era Esparta, pero Esparta consideraba, bajo su mentalidad guerrera, que la mujer engendraba guerreros, con lo cual se le consideraba en igualdad con respecto al hombre a nivel de derechos hereditarios, etcétera, etcétera. Vamos a Roma, Imperio Romano. A ver, los romanos se enfrentaron a los celtas y entonces hubo dos episodios. Uno fue Pitiuto, el jefe celta de los Arvernos, una tribu gala celta, que derrotó al cónsul Fabius con una jauría de perros, sin guerreros. Que esto para Roma fue un auténtico drama. Los romanos no podían entender, ya era complicado que unos bárbaros les derrotasen, pero que una unidad militar de perros destrozase, no era una legión, era seguramente una corte o quizás una centuria, pero de que destrozasen a una unidad militar romana, esto en el subconsciente romano les penetró profundamente y les decepcionó profundamente. Y esto vino unido a que 19 años más tarde, en la batalla de Baracelas, los cimbrios, también celtas, derrotaron a Cayo Mario, que era el gran reformador de las legiones romanas, con una unidad de mujeres y de perros. No habían guerreros, solamente mujeres y perros. Y derrotaron a la unidad romana. Los romanos sabéis que ellos copiaban todo. Gladius Hispaniensis, la espada de los españoles. El casco gálico imperial era el casco de los galos. Todo. Copiaron todo de sus enemigos. Todo lo que veían que el enemigo era bueno, decían esto para nosotros. Y entonces a partir de ese momento los romanos incorporan perros en sus legiones. Que de esto hay poco escrito y poco se sabe. Los romanos eran muy cuadriculados, eran muy matemáticos, lo hacían todo perfecto. Quiere decir que se incorporaban perros, y esto yo no sé que incorporaban, lo que pasa es que no he podido descubrir el número. No es que, cojamos unos cuantos, no. Es que si una legión tenía 10 cortes y tenía un decurión con caballería tantos equites, de perros tenía un número similar, exacto, cada legión. Y eran perros que combatían conjuntamente con los legionarios. También esto, todo esto es fuentes históricas, las que son poco conocidas, pero es así. Los romanos eran molosos y entonces le llamaban canis pugnax. Canis pugnax es el perro de guerra, el canis pugnax. Y también, lógicamente, los romanos les encantaba el circo, como todos sabéis, y los utilizaron en el circo para enfrentarlos a toros, a leones. Ya sabéis, estos perros, os he comentado lo bestias que eran, y si luchaban contra toros, leones, tigres, lo que le metían. Y una cosa que tampoco se sabe, todos tenéis en el imaginario colectivo las matanzas de cristianos en el circo romano con leones. Con la época de César, Marco Aurelio. Los leones tenían un problema, tenías que tenerlos y comer mucho tiempo, para que tuviesen hambre, porque si estaban saciados los ponías con los cristianos, se los miraban de lejos y no hacían nada. Entonces los tenían, esto se sabe, los tenían hambrientos, entonces los soltaban al circo
con, no sé, 100, 200 cristianos. Los leones, ¿qué hacían? Cogían, mataban, lo primero que veían, mataban a uno. Cuando mataban a uno, los leones son depredadores. El depredador, el animal depredador ahorra energía y minimiza riesgos. Si un día te ataca un depredador, sea un tiburón, sea un tigre, tal, lo mejor que puedes hacer en vez de salir corriendo es atacarle todo a él. Porque el tiburón, por ejemplo, no le sale a cuenta, o el tigre o el leopardo, un combate con una presa porque puede salir herido. Con lo cual, se larga. No se da cuenta. Por una pequeña herida puede acabar con él, se puede infectar. Ahora, como te pongas a correr, estás muerto. Entonces, ¿qué ocurría? Mataban a un cristiano, o a 2 o 3, y se ponían a comérselo. Todos los leones a comerse a los 3 o 4 cristianos. Y los otros cristianos, imagino yo, pegados ahí en la pared. Pero claro, entonces se dieron cuenta los romanos que los perros era otra cosa. Pero los perros matan, eran perros de guerra, mataban por instinto. No mataban para comer. No digo que comiesen alguno, pero no dejaban un cristiano vivo. Los mataban a todos. Y entonces los perros, era más espectacular quizás. Los leones, más exótico, pero utilizaron los perros para matar a los cristianos. Acaba Roma, vamos a España. Aquí penetran los alanos, suevos vándalos alanos. Los alanos traen los perros de guerra, que son molosos, pero ya derivados, que ya no es la raza molosa, son los perros alanos. Y entran en España con la alanos. Y esto, claro, a los hispanorromanos les llamó la atención. Porque las legiones romanas en España tienen el Canis pungas, que era una derivación también del moloso, pero era otra raza. Y cuando vienen los alanos con sus perros, a los españoles, los hispanorromanos, esto les llamó mucho la atención. Entonces, los visigodos expulsan, voy a contarlo. El sistema que tenían los alanos es que eran migraciones de pueblos, eran pueblos enteros, eran ejércitos. Entonces, iba el ejército delante y detrás los carros con las mujeres y con los niños. Entonces, cuando iban a combatir, dejaban el acampamento con los carros, atrás mujeres y niños y algunos guerreros y sus perros, porque cada familia tenía un perro o 2. Claro, estamos hablando, cuidado, estamos hablando de 80.000, 90.000 familias, estamos hablando de 80.000, 90.000 perros, o más, o 120.000. Y los dejaban, entonces iba el ejército en vanguardia. Si el ejército veía tenían que combatir los alanos contra un ejército no muy complicado, no muy numeroso, iban los guerreros. Si lo veían complicado, cogían a los perros. Si lo veían necesario. Y si dejaban los perros en el campamento era atacado, imaginaos vosotros un alano doméstico defendiendo a su ama y a los niños de su familia. O sea, la mayor defensa que podía tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que los visigodos expulsan a los alanos de España. Los expulsan y los visigodos se quedan los alanos de los alanos. Los visigodos tenían un perro, que es un perro muy popular hoy en... Sabéis que los visigodos venían de Suecia, de Gotland. Visigot, Gotland, tierra de Dios. Y ellos tenían el Petgott, es un nombre sueco, no recuerdo muy bien, es como un pastor alemán paticorto, pero lo trajeron a la península. El corgi inglés es una derivación de ese perro, pero no era un perro de guerra, era un perro de compañía. Entonces, claro, los visigodos no tenían perros de guerra, dijeron, tate, nos interesan estos perros de los alanos. Cuando expulsan a los alanos con los vándalos de España, los visigodos se quedan sus perros, se quedan a los alanos. Que, por cierto, una cosa no me da el libro, le voy a explicar. Mirándome la enciclopedia iraní, pone en la enciclopedia iraní que los alanos y los visigodos permanecieron en Cataluña. Y entonces Cataluña, en una parte, que luego penetraron al sur, entonces ellos le denominaron Gotalanien. Godos y alanos. Gotalanien, Catalanien, Cataluña. A ver, Cataluña tiene varias etimologías, pero esta no se conocía. Y esta, yo la he descubierto en el libro, ahí la dejo. Entonces, ya tenemos aquí al alano. ¿Qué ocurre con el alano? Que a ver, todo esto no lo sabe nadie, esto está en el libro, esto es nuevo, o sea, no, esto es trabajo de investigación, me pongo la medalla, yo lo he descubierto y yo lo lanzo. El alano español, el alano, como raza autóctona que tienen los visigodos, se mestiza con el Canis pugnas de los romanos, porque los romanos cuando les llevan las legiones a sus perros los dejan en granjas, claro, el imperio romano desaparece
Y para protección, claro, pues granjeros, que eran hispanos romanos o romanos, se quedaron estos perros para proteger sus granjas, porque cuando cae el Imperio Romano hay salteadores y malhechores que recorren todo el imperio atacando, sobre todo en las ciudades no podían porque era complicado, pero las granjas romanas, los mansum, masía, los atacan. Entonces se quedan los canis punas romanos. Entonces el alano se mezcla con el canis puna y sale el dogo español, que es más grande que el alano y es más potente que lo que he dicho antes. La Edad Media, la Iglesia dice claramente en esa época, por eso el perro de guerra en la Edad Media prácticamente no hay casos, se tenía pero no se utilizaba. La Iglesia prohibió utilizar los perros de guerra de cristianos contra cristianos, porque la muerte con un perro es lo más infamante que puede tener una persona. Es humillante, es una muerte indigna. Entonces no hay guerras entre cristianos con perros, pese a que los tenían. Pero en España, como la guerra era contra los musulmanes, contra los infieles, se utilizó los perros. Y se utilizó bastante éxito contra la famosa caballería musulmana, que era temible. En los cristianos, claro, el fuerte de los ejércitos árabes era la caballería ligera, que los perros cargaban entre los caballos y por lo menos los aturdían, les mordían las patas y desbarajaban un poco los ataques de caballería. Hablo también de la conquista de Mallorca, Jaime I el Conquistador utiliza perros de guerra para la conquista de Mallorca. Cuando cae Mallorca, que es la capital, Palma, los moros se refugian en la Sierra Tramontana en cuevas. Y entonces esto es una cosa que también he descubierto, que ya lo hicieron los romanos en Cerdeña, que es cuando los moros se ponían dentro de las cuevas, se hacían fuertes en la Sierra Tramontana. Claro, entrar en unas cuevas oscuras o con llamas, con antorchas, es complicado. Entonces los cristianos, que incluso Jaime I en persona estuvo presidente en una, hacían una hoguera en la puerta de la cueva. Si el viento soplaba para adentro, entraba el humo y tenían que salir los musulmanes, y cuando salían los mataban o los capturaban. Ahora, si el viento soplaba en contra y luego no entraba, entonces lanzaban los perros. Y los perros, como ven en la oscuridad, hacían sus destrozos por ahí dentro. Bueno, vamos ya a la conquista de América, que es un poco el pastel del tema. A ver, Cristóbal Colón. El primer viaje fue un viaje de descubrimiento. El segundo viaje, y es un viaje, eran 17 calaveras, quiero recordar, y es un viaje de conquista. El segundo viaje llevan gallinas, llevan ovejas, llevan caballos, llevan vacas, llevan perros de guerra. Y perros también normales, perros galgos, sabuesos, para cacería. Entonces, Colón quería mucho estos animales. Él les llamaba, a los dogos y a los alanos, les llamaba cane corso. El cane corso es una raza que existe en Italia desde aquella época. Corso no es de Córcega, quiere decir fuerte. Cane corso es can fuerte. Si lo miráis en internet, el cane corso. Entonces, hay una cosa que lo explica en el libro, que también yo me sorprendí mucho cuando lo descubrí, que no está reflejado por ningún lado, que un cane corso, un dogo o un alano, salvó la vida de Colón. Salvó la vida. Le salvó la vida porque cuando en una calavera llevaban una falúa, a veces dos, pero normalmente una, y cuando esto lo he visto en las películas, cuando dejaban las calaveras en la bahía y se acercaban, los indígenas vivían casi todos en la costa, porque cogían frutos de la jungla y también del mar. Entonces los indígenas raramente vivían tierra adentro, sobre todo la costa, y cuando aparecían velas españolas, calaveras, pues claro, ya se ponían, estaban esperando en la playa. Y claro, Colón no podía dejar ir desembarcar con todos los hombres porque no tenía embarcaciones para eso. Falúas, pues llevaba una falúa, como habéis visto, con remo y tal, que claro, llevaba infantes y algunos arcabuceros con espadas, alabarderos, etcétera. Pero claro, estos ocupan sitio en las bancadas, los perros no, los perros iban en el suelo, a los pies. Y entonces siempre desembarcaba con 2 o 3 cane corso que decían. Y en un sitio concretamente, ya lo voy a anticipar, que fue en Jamaica, los indios le estaban esperando a Colón en la playa, y los indios siempre hacían lo mismo, se quedaban ahí quietos, con sus flechas, sus lanzas, pero no se estaban agresivos. Llegabas ahí, te ponías a hablar con ellos, y de repente hacían así, y te empezaban a disparar. Entonces esto le pasó a Colón, y uno de estos le salvó la vida. Hay una, por ejemplo, la primera batalla que hay ya estamos en tema americano, la primera batalla que se produce en la Española, batalla de Vega Real, de las casas, Fray Bartolomé de las Casas, un poco tendente a la exageración, todo se ha dicho, pero él o estaba presente en esta batalla
o fue testigo directo o indirecto. Bartolomé de las Casas exageró, como luego más adelante lo explicaré, que creó un poco, fue partícipe de la leyenda negra, porque él recogía lo que le contaban los indios. Y los indios fabulaban que daba gusto. Bueno, la famosa historia del Dorado, eso fue un bulo, que los indios fueran a mandar el Dorado. Bueno, sí, Dorado hubo uno que era el Imperio Inca, pero hablaban de muchos dorados y era una bola de los indios que eran fantasiosos. Entonces de las Casas, de las Casas dijo que un perro mataba a 100 indios. Un perro mataba a 100 indios. Y para que veáis el tema, los cronistas de la época, esto es importante porque el cronista, en cada expedición española había un cronista. El cronista era un señor enviado por el rey, no era notario, pero era un escribano. Y era letrado, tenía estudios. Entonces él escribía todo lo que pasaba ahí. Porque bueno, en la expedición de conquista, el conquistador tenía que dar cuentas a la corona. Y escribían todo lo bueno y todo lo malo. Y el cronista no se inventaba nunca nada. Y no exageraba nada. Y con esta hay crónicas que yo he visto que decía que él había visto un perro de estos arrancar el brazo de un indio de Cuajo. Arrancarle el brazo. Arrancarle el brazo. Y tenéis que tener en cuenta que los indios, claro, si los españoles, claro, nosotros somos más altos. Los españoles hacían 1,60 m, los más altos quizás 1,70 m, los indios hacían 1,50 m y pesarían unos 60 kilos. Estos perros pesaban 50. O sea que un perro tranquilamente podía destrozar a un indio. Entonces una cosa que he descubierto en el libro es que cuando ya se establece la conquista de América, se empiezan a llevar perros de la península ibérica, de España, para América, pero luego se dan cuenta, en Azores y en Canarias, que es donde se hacían las escalas, sobre todo al final en Azores, ya en la época de Felipe II, que era territorio español, entonces los azoreños y los canarios hacen criaderos de perros de guerra. Entonces los barcos que salen de Palos o de Sevilla van para América, recalan en Azores o en Canarias, cargan perros de guerra y los llevan al Nuevo Mundo. Entonces esto se convirtió en un negocio. Y de estos perros nace en Canarias el presa canario, que esto seguramente ni los canarios lo saben. El presa canario es un perro de guerra que se lleva a América. Y luego en las Azores nace el mastín de Terceira y otro que se llama, sí, el perro de presa San Miguel, que son perros muy conocidos ahí, ¿no? Son perros de las islas. Pero quiere decir que yo estaba comparando la morfología del presa San Miguel, el presa canario y el mastín de Terceira, falsamente llamado mastín, no es un mastín, es un perro de presa, y eso es prácticamente idénticos, son muy parecidos. ¿Por qué? Porque son perros de los que los españoles llevaban a América. Bueno, vamos siguiendo, ¿no? Sí. Una cosa importante que también hay que decirla, que esto no se ha sabido demasiado. Los conquistadores, cuando conquistaban el Nuevo Mundo, piensa que estamos a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Media dominada por la nobleza y la Edad Moderna dominada por los reyes. Los conquistadores, Pizarro, Cortés, todos, en sus adentros, tenían la idea feudal de conquistar un territorio, construir un castillo medieval, y que el rey les diese un título de conde, de marqués, sistema feudal. La corona española, corona moderna ya con los reyes católicos, y luego con Carlos V, muy inteligentemente, sobre todo los reyes católicos, pensaron, nos hemos estado peleando con la nobleza castellana y aragonesa durante siglos, y aquí, que los tenemos aquí, no los tenemos casi controlados y nos ha costado mucho, vamos a permitir una nobleza americana que será totalmente descontrolada. Que ahora estos tíos, en cuanto tienen un castillo, te hacen un reino independiente. Claro, es que es así. Este era el sueño de Cortés, de Pizarro, de todos. Y entonces, la corona reguló totalmente la conquista. Por ejemplo, la famosa conquista del Imperio Inca de Pizarro, pues, claro, no, es que Pizarro conquistó el Imperio Inca, cuidado, no. Pizarro llegó hasta una línea que le marcó Carlos V, le marcó la corona, y de aquí no pasas. Y luego vino otro conquistador que tuvo que pedir permiso al rey para conquistar el resto, la parte de Quito. O sea que esto era así. Y luego, claro, les prohibían hacer construcciones militares. No vais a hacer castillos. Vais a rendir cuentas a la corona. Y luego una cosa importante que se dice mucho, no, los españoles
estaban locos por el oro, iban solamente pensaban en el oro. No, no. El conquistador pagaba de su bolsillo a la tropa. ¿Qué ocurre? Que claro, equipar a una mesnada, arcabuces, flechas tal y cual, si la cosa te sale bien y consigues oro, cubres gastos como una empresa. Cubres gastos y lo que sobra te lo trincas tú, lo repartes con tus hombres, y el décimo real, no, un quinto real, una quinta parte a la corona. Pero como no encuentres oro, te arruinas, ¿eh? Vuelves a España más miserable, sin gloria y sin dinero. De ahí viene la avidez de los españoles por oro. Que en la leyenda negra los extranjeros dicen, no, es que querían robar oro a los indios para enriquecerse. No, era por esto. Era para, bueno, como hoy en día montas una empresa, pues tú que quieres ganar dinero. No puedes permitirte el lujo de arruinarte. Entonces yo en el libro lo que he visto, mirando, me he leído todas las crónicas. A ver, ¿qué ocurre? El perro estaba considerado arma de guerra, no ser individual en aquella época en América. Entonces, ¿qué quiere decir? Con expedición, el cronista te dice, iban tantos ballesteros, tantos arcabuceros, tantos infantes. Y muy pocos te hablan de los perros. Luego te enteras, no te hablan de los perros al principio, luego te enteras que habían perros cuando lees el final de la campaña, que aparecen los perros, o lees alguna batalla. Pero cuando están preparando la expedición, no habla de los perros. Por esto, porque eran considerados armas. O sea, el cronista no te dicen, llevaban tantas espadas, tantos escudos, tantas ballestas. No, no. Te dicen tantos ballesteros, tantos arcabuceros. Y es por esto. Y entonces, claro, yo he encontrado prácticamente en casi todas las crónicas que he leído, te diría que en casi todas las expediciones, de una forma u otra, habían perros. Entonces yo llegué a la conclusión que, a ver, eran unidades militares regulares, como lo que he dicho antes de los romanos. Y yo, mira, llevamos 4 perros. No, 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 no. Si usted lleva unidades militares renacentistas, si por cada tantos infantes, tantos ballesteros, tantos arcabuceros, la infantería de la época, pues había tantos perros. Entonces también he descubierto que unidades pequeñas, 100, 150 conquistadores, llevan bastantes perros, 15, 20 o 30, porque eran poco numerosos y no sabían lo que se iban a enfrentar. Habían tribus que tenían miles de indios. Y cuando la expedición era más importante, que iban 1000 o 500 o 800 conquistadores, el número de perros decrece, porque ellos ya se sienten más seguros y no necesitan tanto de ellos. Una cosa importante es decir que hay un error en la historiografía que dice que se utilizaron mastines y lebreles. Esto, vamos, lo dicen muchísimos autores modernos. Eso es falso. Se dice lebreles porque en aquella época lebrel quiere decir perros. Pero con esto dice, no, tenían tantos lebreles. No. Y algún historiador, pues te llevaban galgos. No, no. Eran perros de guerra, pues se llamaban lebreles. Y mastines, como eran perros grandes, algún historiador moderno dice eran mastines. No, no eran mastines. Porque el mastín es un animal lanudo, especializado en defender al ganado. Incluso defiende contra los lobos, pero no sirve para la guerra un mastín. Además es demasiado lanudo y en la jungla amazónica, centroamericana, el mastín es inoperante. Mientras que el lobo alano, como es tipo Rottweiler, para que nos entendamos, tiene la piel muy lisa, se movía muy bien entre la marisma. Tener en cuenta que los conquistadores, cuando penetraron en la jungla, se dieron cuenta, y esto lo explican muchos cronistas, que los caballos no servían. En la jungla del caballo o en zona de marismas los dejaban, o se los comían o los dejaban. Entonces tenían que entrar infantes y perros. O sea, los perros iban a donde iba el hombre. Y entonces en la jungla eran tremendamente efectivos, porque ellos se habían encontrado, sabéis que los indios, dicen los cronistas, que se asustaban mucho con el estruendo de los arcabuces, el sonido. Decían que los españoles dominaban el trueno. Pero los indios también se asustaban mucho con los ladridos y los grujidos de estos animales. Tú imagínate una jauría de perros atacando, el ruido de gemido que hacen, eso es auténticamente aterrador. Además, para los indios, que no conocían los perros de guerra, ellos tenían los perros pequeñitos que los españoles llaman gozques, que existen hoy en día, está en internet, el perro, por ejemplo, el perro de los aztecas. Es un perro sin pelo, como un pincher así pequeño, que se lo jalaban, se lo comían. Era un perro sagrado. Entonces ellos no sabían lo que era un perro de guerra. Y al perro lo tenían considerado un animal sagrado. Se lo comían por una especie de comunión. Una especie de comunión. O sea, yo me como lo sagrado. Y entonces ellos, cuando vieron que los españoles
utilizaban perros, llegaron a la conclusión de que los dioses se habían aliado con los españoles, porque los perros estaban trabajando para ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los conquistadores se dieron cuenta, sobre todo en las selvas amazónicas, que la pólvora de los arcabuces se humedecía y no les servía. Incluso muchos cronistas dicen que las cuerdas de las ballestas se pudrían y no les servían, se rompían. Entonces, ¿qué tenían? Espadas, alabardas, escudos y perros, nada más. Y muchas conquistas se hicieron a golpe de espada y a golpe de ataque con perro. Había dos formas de combatir con los perros. Una era la ofensiva y otra la defensiva. La ofensiva había dos tipos. Una era lanzarlos, que por ejemplo iban por la espesura, los perros se ponían nerviosos, detectaban la presencia de indios sin que los españoles lo viesen, que esto era eficacísimo, porque si ibas sin perros ibas vendido, te disparaban los indios desde la jungla y tú no veías absolutamente nada, o al Vietnam, ¿no? ¿Dónde está el enemigo? Bueno, los perros ya automáticamente los detectaban. Entonces, cuando pasaba esto, lanzaban a los perros. Y los perros atacaban y mataban. Otro sistema era cargar con ellos. Cuando tenían detectados los indios, hacían una carga con los perros. Iban los infantes españoles con la espada, la rodela y con los perros al lado. Y había otro sistema que era el defensivo, que era con una correa, con la mano izquierda la correa y con la derecha la espada. Y a ver quién se acercaba a un conquistador con la celada, con la coraza, con un alano español y con una espada. Por ejemplo, la batalla de Otumba contra los de Hernán Cortés cuando conquistan el Imperio Azteca, bueno, ahí utilizan defensivamente los perros. Lo que pasa es que ahí lo tienen más complicado, porque los aztecas llevan prendas, sobre todo la aristocracia militar, la orden del jaguar, la orden del águila, la orden de la flecha, llevan prendas acolchadas, y ahí los perros no pueden hacer presa, que es donde más adelante en el Renacimiento y la Edad Moderna ya decae la presencia de perros en Europa, porque las tropas ya llevan corazas. Entonces ahí los perros, claro, contra los indios amazónicos eran eficacísimos, y centroamericanos, pero claro, contra indios ya más pertrechados, otros más pertrechados no podían. También otra se utilizó. ¿Os aburro? No. Vamos a seguir un poquito más. Una cualidad que encontraron muy útil fue la de luchar contra pumas y jaguares. Los españoles llegan a América y encuentran pumas y jaguares. Ellos no sabían lo que era un puma y no sabían lo que era un jaguar. Entonces el puma lo relacionaban con un león. O sea, leonado, le llamaban leones. Y al jaguar, con las manchas, tigre. Porque de tigre no habían visto, pero en Granada, en la España musulmana, habían retablos, habían dibujos árabes que representaban a tigres, y claro, la mentalidad extremeña, andaluza de los conquistadores, pues llaman tigres y leones. Entonces, claro, imagínate la extensión. En aquella época el puma va desde Alaska prácticamente hasta la Patagonia, y los jaguares, que son selváticos, en aquella época la selva era mucho más extendida, todo, incluso México, que prácticamente no existe, México había mucha zona selvática. Entonces utilizaron estos animales con el sistema de la montería, el sistema español de caza. Hay que lanzar varios perros contra un jabalí, pues utilizaron contra los pumas y contra los jaguares, simplemente bueno, sobre todo en Venezuela, Federman, que era un conquistador alemán al servicio de Carlos V, los utilizó sobre todo para defender a sus tropas de pumas y jaguares, porque por la noche, bueno, pues mataban, desaparecían soldados. Y tengo apuntado por aquí que Fray Toribio de Motolina, en la zona de Veracruz, en la localidad de Amaldán, dicen que tuvieron que traer alanos de España, y trajeron 2 importados, y estos 2 mataron a 120 pumas y jaguares. Y esto es una crónica, ¿eh? Imagínate un perro que es, 60 cada uno, más o menos. Bueno, yo en el libro, yo como historiador, yo defiendo la colonización española de América como ejemplo de humanidad, de buen trato a los indios y de compasión y de paternalismo. Ahora, tengo que decir también cosas que pasaron. Se alimentó a perros con cadáveres de indios, no como práctica generalizada, pero para acostumbrarlos a la carne del indio.
para que ellos oliesen como una raza diferente, oliesen a los indios y les atacasen. Incluso una práctica que también he detectado en algunas crónicas, todo esto perseguido por la Iglesia, la Iglesia no lo aceptaba. Se hizo alguna ley de fuga con los indios, vete corriendo, y lanzar los perros para distraerlos, para que además, claro, si comían indios, ellos no tenían que alimentarlos, ya se alimentaban ellos solos. No, bueno, sí, eran guerreros. A ver, también lo que voy a decir, había expediciones españolas que habían cogido a algún prisionero y se lo habían encontrado torturado, mutilado. O sea, los indios hacían auténticas carnicerías. Entonces tú imagínate en una unidad española cuando al jefe o a un compañero tuyo te lo encontrabas que le habían puesto encima un hormiguero, atado, devorado por las hormigas, o le habían quemado las plantas de los pies, la que me habían quemado vivo. Pues claro, el espíritu de venganza era muy grande. Era muy grande. También añadir que, y esto lo he visto en muchísimas crónicas, en casi todas las expediciones de conquista, al final el problema fue se pasó mucha hambre, y el recurso primero se mataba a los caballos para comérselos, y el último recurso eran los perros, y allá los perros dieron su último servicio sirviendo de alimento, pero esto pasó en muchísimas expediciones, se tuvieron que comer a los perros, primero los caballos porque eran más inútiles, y luego al final se acabaron comiendo los perros. Por eso yo he descubierto que muchas expediciones que no te hablan de los perros, no te dicen nada los perros en toda la expedición, y luego tendrás que al final se comen a los perros. Y bueno, pues que quiere decir que estaban desde el principio, ¿no? Vamos a hablar del becerrillo. Algunos perros ilustres. Becerrillo, de Sancho de Arango. A ver, estos perros eran, es que lo dicen las crónicas, eran excepcionales. Becerrillo distinguía los indios por el dialecto que hablaban. Distinguía el indio bueno. Sabes que había muchos indios aliados de los españoles. Distinguía el indio bueno del indio malo. Cobraba un sueldo equivalente al de un ballestero. Porque los hombres les apreciaban mucho, porque un animal que te salva la vida es un camarada. Un caballo no te salva la vida, un caballo te transporta. Pero un caballo no mata, el perro mata. El perro mata. Y eran muy queridos. Y los perros de combate, que luego hicieron una cosa que eran los capitanes de perros. Que todos estos que voy a decir eran capitanes de perros, eran los machos alfa. Los otros machos y las hembras, ojo con las hembras, que también toman parte en estas expediciones, las hembras tenían su capitán, el jefe de la manada, y lo obedecían. Entonces Becerrillo era uno de ellos. Decía un cronista que ladraba a las feas, a las indias feas, y se miraba a las guapas, las miraba así, de arriba abajo, y se acercaba a ellas para que las acariciase, ¿me entiendes? Tenían la cualidad de que cuando un indio se evadía, lanzaban a Becerrillo. Becerrillo no se sabe si nació en América o lo trajeron de España. El Becerrillo iba por el indio, le cogía la muñeca y lo tenía preso así, y lo traía al campamento español. Si el indio se resistía, lo despedazaba. Pero si no se resistía, lo traía ahí. Su hijo. Becerrillo, claro, como era excepcional, claro, lo hicieron una cría selectiva y tuvieron, claro, uno de sus hijos fue Loncico. Loncico era el perro de Vasco de Gama. De Núñez de Balboa. Núñez de Balboa fue el conquistador español que mejor supo utilizar a los perros de guerra. O sea, Núñez de Balboa hizo unidades exclusivas de perros. Les dio una utilidad brutal. Él era adiestrador, los sabía adiestrar, los controlaba, los dominaba. Es de todos los conquistadores, de todo lo que he visto yo, el que mejor. Y él se arruinó en Cuba, y se trajo Leoncico, que era un hijo de Becerrillo, se lo trajo a América. La de Polizón se lo trajo. Y Fernández de Oviedo dice que Leoncico mataba más indios que cualquier soldado, según la crónica. Los indios estaban tan aterrorizados. A ver, ten en cuenta, Becerrillo, yo supongo que no lo sé, pero el nombre es que era el tamaño de un becerro. El Becerrillo. Y Leoncico, pues bueno, era como un león, además era con color así, color así de la pared, color aleonado. Los indios tenían pánico de Leoncico. Decían los indios que los dientes se le habían hecho rojos, de tanta sangre que había, se le habían impregnado los dientes de rojo. Que incluso he visto que hay crónicas de indios que dicen que los perros de los españoles
babeaban, muy típico de los perros de presa, he tenido dogos y babean siempre. Cuando atacan, les colgaban las lenguas y tenían los ojos inyectados en sangre. Evidentemente un ojo no puede estar inyectado en sangre, pero luego mirando la morfología del dogo español, se produce mucho una mutación que es el ojo naranja. El ojo naranja. Entonces los indios veían el ojo naranja, entonces interpretaban que eran ojos inyectados en sangre. Marquesillo, otro perro, acá os hablaba de Loncico y de Becerrillo. Marquesillo era el perro de Rodrigo de Cieza, Venezuela. Marquesillo atacó a Piranma, que era el hermano de un jefe. No, perdón, atacó al hermano de Piranma, que era un jefe de una tribu venezolana. Era aliado de los españoles. El hermano, el jefe Piranma pidió que matasen al perro, porque había herido a su hermano. Y Rodrigo de Cieza, para no enemistarse con los indios, que siempre sus alianzas eran muy frágiles, pegó un cambiazo, cogió un perro parecido para no prescindir de él, a Marquesillo, le cambió el collar y entonces lo mató delante de Piranma, para que Piranma quedase contento. Pero claro, un perro era valiosísimo y quiso preservar a Marquesillo. Bruto. El Bruto era el perro de Hernando de Soto, en Estados Unidos, en USA. Fue un regalo personal del príncipe Felipe, de Felipe II cuando era príncipe. Se lo regaló a Hernando de Soto. Bruto tenía la cualidad, que esto es rarísimo, ni los lobos, ningún perro moderno lo puede hacer, que es que mataba en el agua. Los perros normalmente en el agua, tú te persiguen perros, te metes en el agua y mataba. Cuando los indios iban al agua, se tiraba y hacía como un tiburón, veías el charco ahí, empezaba por botones de sangre y tenía la capacidad de matar en el agua. Amigo, otro perro. Amigo era el perro de Pedro Alonso Galeas, también en Venezuela. Vamos a ver, Amigo era un perro de guerra que Alonso de Galeas, bueno, hubo un indio que se llamó Telémaco, que hizo una sublevación y entonces fue derrotado por Alonso Galeas y condenado a muerte. Condenado a muerte en la hoguera, porque sublevarse contra la corona era un delito muy grave. En esa época ya estaba muy planificada la conquista y entonces, claro, la pena era la hoguera. Y para que veas la confianza que tenían estos hombres en sus perros, Alonso de Galeas le dijo a Telémaco: si quieres evitar la hoguera, te puedes enfrentar, Amigo, tú contra él, pero te lo pone más fácil, te voy a permitir que lleves una malacapana, se llama, una especie de garrote. Entonces hicieron como un recinto, un combate, que aquí Pedro Alonso Galeas se la jugaba porque era una sentencia firme, y si él daba la libertad a un indio condenado en firmeza, los problemas los iba a tener él. Tenía que dar muchas explicaciones, que las explicaciones siempre eran al gobernador y directamente a la corona. Pero él tenía tanta fe en el perro que puso al perro a luchar con Telémaco. Telémaco se enfrentó al perro, el perro por supuesto lo mató y le seccionó la cabeza del cuerpo. De ataques de Doberman, de Rottweilers, de dogos argentinos, etcétera, etcétera, a personas hoy en día, y no se conoce ninguno de un perro que pueda sacar la cabeza de una persona de cuajo. Yo no conozco. Si conoces tú alguno, dímelo, porque yo no. No, pero el único perro que seccionaba o que seccionaba. Sí. Bueno, y luego había otros como Turco, Calisto, Mahoma. Mahoma, por cierto, yéndonos para atrás, en la conquista de Granada se utilizó mucho a los perros. En Granada había muchas montañas, la caballería no era útil, estoy acabando ya, la caballería no era útil y entonces se utilizó a los perros porque en la Sierra de Granada la caballería no sirve. Y el padre Hernán Cortés, no sé qué Cortés, Matías Cortés creo, tenía un perro que se llamaba Mahoma. Claro, una guerra contra los moros, tener un perro que se llama Mahoma, que mata a moros, pues la guerra psicológica tiene su fruto. Bueno, entonces ya acaba aquí la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy acabando. Cuando acaba la guerra, cuando se conquista América, los perros de guerra ya no son útiles. No son útiles. Está pacificada América, no son necesarios. Entonces se abandonan, se pierden, y estos perros en la jungla solos se convirtieron en perros salvajes y empezaron a atacar ganado a personas, totalmente descontrolados. Y aquí surge entonces, no sé si habéis oído hablar, la leyenda del chupacabras. La leyenda incluso moderna hoy en día. El chupacabras, según mi libro, surge en aquellos momentos. Que además lo del chupacabras lo he visto siempre en los sitios
donde hubo presencia española, el Sigbin de Filipinas, el Sigbin. Ya claro, Filipinas no conocían los perros, ni menos los de guerra. Cuando un animal extraño ataca en la espesura de la jungla a una niña, a una mujer o a un hombre y lo mata, los testigos ya empiezan a fabular que se tenía orejas muy grandes, que se tenía cola de dragón. Se crea la leyenda del Sigbin, y el Sigbin hoy en día, si hablas con un filipino, claro, la leyenda está desarrollada y dicen Sigbin entra por las noches en la casa, se lleva a los niños, ya es una leyenda popular. Pero el origen viene de ahí. Los perros de la isla de Guam, y aquí posiblemente en Cataluña los Dips, en Pratdip, la sierra de Llevería, es un pueblo, se llama Pratdip, que habla de los perros que chupaban la sangre, y posiblemente tuviesen ese origen. Tenemos la leyenda del perro negro del Escorial, y si la queréis saber tenéis que comprar el libro. Era un perro que consiguió paralizar las obras en el Escorial. Felipe II ordenó matarlo, lo mataron, y Felipe II, cuando estaba muriendo en su cama en el Escorial, decía que le oían los ladridos del perro que venía a reclamarle y tal. La bestia de Gévaudan. Gévaudan es un condado en el sur de Francia que en 146 ataques en 3 años mató a 113 personas, sobre todo mujeres y niños. No porque fueran más débiles, porque las mujeres y los niños eran los que estaban en el campo cuidando al ganado. La bestia de Gévaudan no atacaba animales, solamente atacaba a personas, despreciaba a los animales. Penetraba en las poblaciones. La gente se quedó horrorizada cuando lo vieron, y además era de proporciones muy grandes, comiéndose una persona, o sea, una madre vio cómo se comía a su hijo en la puerta de su casa. Y estaba comiéndosela y miraba la bestia iba a su rollo. Era la época del rey Luis XIII, mandaron cazadores de toda Europa. No pudieron encontrarlo, no pudieron matarlo. Mandó un escuadrón de dragones de caballería, que era la tropa de élite en la época de Luis XIII. Mataron muchos lobos, pero no dieron con la bestia. Y al final de la bestia lo voy a explicar porque tiene su historia. Y si no lo explico me muero. Un tal Carlos Castel cogió, y aquí veréis de qué viene el tema, cogió una imagen de plata de la Virgen, bendecida, la fundió y la convirtió en una bala. Carlos Castel era un muy conocido, un cazador muy conocido en Francia. Localizó a la bestia en un cruce de caminos, iba con un misal, leyó algo del misal, cerró, se puso el libro, cogió la bala, la puso en el arma, disparó y mató a la bestia de Gévaudan. Y aquí surge, porque esto no está reconocido en la leyenda del hombre lobo, que solamente puede ser matado con una bala de plata, y siempre los cruces de caminos, si a alguno le gusta la psicología, son los símbolos de sitios donde desaparece el diablo, sitios maléficos, tal y cual. La bestia la disecaron. A ver, esto no es fantasía popular, se la llevaron al rey, a Luis XIII, a Versalles. Disecaba, lo que pasa es que la disección fue muy mala, y cuando el rey la vio estaba podrida y hacía una peste brutal y mal olor, y se negó a verla. Bueno, acabando ya los tercios de Flandes, ya estamos en la época moderna. Ya en la guerra, ya los perros, ya no, por lo que he dicho antes, no se utilizaban, pero los tercios de Flandes llevaron a lanos y a dogos españoles a las guerras de Flandes, como mascotas o no, la vigilancia de campamentos, que esto incluso hoy en día se utiliza mucho, para vigilar campamentos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí surge, los alemanes cogieron estos perros y surge lo que llaman el espíritu de los Bullenbieser. Bullenbieser son una raza antigua que ya no existe, que son de ahí sale el dogo, el pitbull, el dogo argentino, de los Bullenbieser, que vienen, que esto no está reconocido tampoco suficientemente, pero vienen de los perros españoles. Por último, ya las reflexiones militares del Marqués de Santa Cruz, que después de von Clausewitz, de la guerra, que es un tratado militar de cómo hacer la guerra, las reflexiones militares es el convenio militar más importante que ha habido en la historia, conjuntamente con el von Clausewitz. Federico Guillermo de Prusia decía: yo cuando voy a una batalla siempre llevo las reflexiones militares del conde de Marqués de Santa Cruz, que él habla del uso de los perros en la guerra, y luego por último los perros ya, y esto es lo último, en Cuba
ya evidentemente la conquista totalmente dominada, ya te estoy hablando del siglo XIX, en Cuba se utilizan a los perros para perseguir a esclavos. Y entonces había una raza que no existe, que es el dogo cubano, y en Brasil el fila brasileño. El fila brasileño es el perro nacional de Brasil, que los brasileños, hay un refrán que dice, eres más fiel que un fila. Y eran perros que se utilizaban para perseguir esclavos. En Cuba no pasó, pero sí que pasó en Brasil. Cuando muchos esclavos se evadían, formaban un quilombo o un palenque. Un quilombo o un palenque era una república de esclavos que se autogobernaban. Hubo un quilombo en Brasil con 50.000 esclavos liberados, se autoadministraban, tenían su policía, su ejército, sus ayuntamientos y tal. Claro, esto en Cuba no se quería permitir, aunque el sistema esclavista español era mucho más reducido, evidentemente, que el brasileño, que era atroz. El comportamiento con los esclavos era denigrante. En Cuba siempre se tuvo mucho respeto a los esclavos, los pocos que había en el siglo XIX. Y entonces el Juan Núñez del Castillo, marqués de San Felipe, en Cuba, hizo un criadero de dogos cubanos que fueron exportados a los estados del sur, esclavistas, para perseguir esclavos, etcétera, etcétera. También en Brasil, etcétera. Y por último, la reconversión, y esto sí que es lo último ya, la época moderna, siglo XIX y siglo XX. Hubo un intento que también se sabía poco, cuando los americanos van a atacar Japón, cuando cae Iwo Jima y cae Okinawa, el ataque que sabían que les costaría muchas vidas humanas, que por eso lanzan la bomba atómica. Había un plan rocambolesco que era lanzar 2 millones de perros de guerra. Esto el Pentágono lo estuvo estudiando y planteando, especializados en matar orientales, o sea, solamente matar orientales, mujeres, niños, hombres y mujeres. Y querían mandar los 2 millones de perros a Japón, que al final esto se desechó y optaron por la bomba atómica. Y luego, por último, ya, insisto, hoy en día me dicen, no, porque, hoy me lo ha dicho aquí uno que ha venido, no, porque los perros que buscan droga, que buscan heridos, que esto está muy bien, eso está muy bien, son perros que colaboran con las Fuerzas Armadas. Ya sabéis, yo en este momento estoy en las Fuerzas Armadas, pero eso técnicamente no son perros de guerra. El perro de guerra es un perro que tiene capacidad de atacar y matar al enemigo. Pues nada más, yo con esto he acabado, y si queréis alguna preguntilla, pues siempre será bien recibida.